Apocalipsis, capítulo 3, verso 14, ya lo conocemos de memoria, este pasaje, ¿no? Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén y el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo, ¿qué dice? Conozco tus obras. Mire, loco de Dios, a él no se le pasa nada por alto, que ni eres frío ni caliente. Ahí nos va introduciendo, ¿no es cierto?, en la situación de esta iglesia. Ojalá fuera frío o caliente. Dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que, dice, seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, habla de la palabra, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Qué triste situación. Yo creo que en este pasaje, ¿no es cierto?, es lo que nos llama más la atención. El dueño de casa está afuera y llama y no lo dejan entrar. Dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre, dice, en su trono. El que tiene esto, tápeselo, lávese bien los oídos. A veces nosotros nos miraban en las orejas cuando éramos chicos. ¡Uy, cómo está esa oreja! Y si se puede sembrar una bolsa de papa ahí. ¿Ah? Está toda sucia. Tápeselo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y antes que Adrián pase a desarrollar esta lectura, ¿no es cierto?, que la recopilé de un programa en YouTube que se llama Sabiduría. Y cuando yo escuché esto quedé impactado. Debo sacar esto. Costó. Unas hermanas ya bien cibernéticas que hay me ayudaron y lo bajaron, ¿no es cierto?, y acá está. 4 cosas en la iglesia de Laodicea, las menciono nomás. La primera, las cosas que Dios desaprobó. La primera es su desamor. Ni eres tibio ni caliente. Perdón, ni eres frío ni caliente, eres tibio. La segunda cosa, su presunción. ¿Qué dijeron ellos? Somos ricos y no tenemos necesidad de nada. Y la respuesta del Señor, por cuanto dices que eres rico y no tienes necesidad, tú eres un pobre, un desventurado, un desnudo, unge tus ojos con colirio, poca visión, falta de la palabra. Así que su desamor, su presunción, su ignorancia, eran ignorantes, su indigencia y su rebeldía. Y no me explico todo lo que está acá, ¿no es cierto?, para no quitar a Adrián, porque es un poquito extensa la lectura y me parece que va a ser buena escucharla. Laodicea, qué situación tremenda, y creo positivamente que gran parte de esto estamos viviendo en estos días. Bueno, Adrián, adelante. Dice: en una era donde la imagen ha suplantado la verdad, donde la fe se ha vuelto un producto de consumo y muchos altares han sido corrompidos por el orgullo humano, emerge una de las advertencias más contundentes del Señor Jesucristo hacia su iglesia. Por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. No se lo dijo al mundo incrédulo, se lo dijo a una iglesia, a una congregación que llevaba su nombre, pero había perdido su presencia. La iglesia de Laodicea representa el peligro más silencioso y letal. La tibieza espiritual no eran falsos maestros, no adoraban ídolos ni perseguían a los justos, simplemente se habían vuelto cómodos, autosuficientes, indiferentes, y esto bastó para que Cristo los rechazara. Creían tenerlo todo, pero en realidad no poseían nada. Decían ser ricos, pero eran miserables. Se veían vestidos, pero estaban desnudos. Se creían sabios, pero andaban ciegos.
y esta misma tragedia espiritual se repite en nuestros días. En muchos altares donde ya no se predica sobre el arrepentimiento, en reuniones donde la gloria de Dios ha sido reemplazada por luces y entretenimiento, en congregaciones que miden el éxito por el número de los seguidores y no por la fidelidad de creyentes, que ya no tiemblan ante el pecado, que ya no se quebrantan en la oración, que viven una fe cómoda, sin compromiso, que no incomoda al mundo, pero tampoco lo transforma. Este mensaje no es una crítica superficial, es un clamor urgente desde el corazón de Dios, porque Él no tolera la tibieza, no la justifica, no la ignora, la rechaza. Y el verbo vomitar no es una metáfora suave, es una expresión de rechazo más profundo, la señal de que esa iglesia no solo no agrada a Dios, sino que le causa repulsión espiritual. Estimado oyente, en este momento contemplaremos a la iglesia que Dios vomita, no desde el juicio humano, sino desde el reflejo de su palabra, y la examinaremos bajo la luz del libro de Apocalipsis, y la compararemos con muchas iglesias de hoy y descubriremos por qué es vital arrepentirse antes de que el sonido que escuchemos sea el de una puerta cerrándose. Una de las amonestaciones más duras en toda la Escritura no fue dirigida al faraón, ni a Nabucodonosor, ni a los fariseos, fue dirigida a una iglesia, no a un grupo ateo, ni a un imperio anticristiano, sino a una congregación que decía pertenecer al Señor. Y no es una figura poética, sino una sentencia directa pronunciada por el mismo Cristo glorificado. En Apocalipsis capítulo 3, versos 15 al 16, dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y ni lo frío ni lo caliente, te vomitaré de mi boca. Estas palabras no se dijeron a un templo de ídolos, sino a una asamblea que se llamaba cristiana. No a Roma, sino a la Odisea. No a los enemigos del Evangelio, sino a quienes predicaban con los labios, pero lo negaban con su estilo de vida. Y el Señor no dijo estoy decepcionado, sino algo infinitamente más grave: te vomitaré. Esa imagen es profunda. El verbo griego usado es mo, que describe un rechazo involuntario, violento, como quien no puede tolerar más algo dentro de sí. Es la expresión más fuerte que Cristo ha usado para referirse a su iglesia. Pero, ¿por qué tanto rechazo? Para entenderlo debemos mirar el contexto. La Odisea era una ciudad ubicada en el Valle del Ico, en Asia Menor, actual Turquía, famosa por su riqueza, su comercio bancario, su industria textil y su medicina oftalmológica. Era una ciudad influyente, moderna, cómoda, que no necesitaba ayuda externa, pero había un problema geográfico: no tenía agua potable propia. El agua llegaba desde fuentes termales lejanas a través de acueductos, y cuando finalmente llegaba a la ciudad ya no era ni caliente ni fría, sino tibia. No reconfortante como el agua caliente de Hiriápolis, ni refrescante como el agua fría de Colosas, simplemente desagradable, inútil, insípida. Jesús toma ese ejemplo tan conocido para describir el estado espiritual de la iglesia que allí residía. Así como el agua que ustedes beben no sirve para nada, así es su fe para mí. No eran fríos, no estaban completamente alejados, pero tampoco eran calientes, no estaban consagrados, estaban en el medio cómodo, indiferentes, autosuficientes, y esto es lo que Dios no tolera. Porque Dios no quiere una iglesia que viva a medias, no quiere creyentes que lo sigan solo de palabras, no quiere corazones divididos en el altar y el mundo. Él quiere pasión, quiere entrega, quiere fuego, porque así como el esposo no acepta el amor a medias, ni un padre tolera la indiferencia de sus hijos, Dios tampoco acepta una iglesia que no lo nombre sin vivir para Él. La Odisea decía: soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y así muchas iglesias hoy tenemos un templo, tenemos pantallas, tenemos miembros, tenemos ministerios, pero Cristo responde: tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Lo peor no era su pecado, sino su ceguera. El pecado puede arrepentirse, pero ¿cómo arrepentirse de alguien que no ve su condición? Jesús vomita a la iglesia tibia porque contradice todo lo que Él es. Él es fuego consumidor, Él es luz en las tinieblas, Él es verdad absoluta. Y una iglesia que vive sin valor y sin calor
sin claridad y sin verdad no puede representarlo. El deseo de Dios para su iglesia es claro: santidad, entrega, fervor. Él quiere una iglesia sin mancha, sin doblez, sin máscara. Quiere un pueblo que lo ame más que al mundo, que predique su palabra sin temor, que viva en obediencia y temor reverente. No busca espectáculos, sino corazones rendidos. No quiere celebridades cristianas, sino siervos fieles. No le agrada altares llenos de humo artificial, sino los corazones quebrantados que arden por él. El Espíritu Santo no llena templos fríos, no unge lo superficial, no se mueve donde no hay hambre. La iglesia de la Odisea tenía dinero, pero no tenían su presencia. Tenían estructura, pero no tenían comunión. Tenían nombre, pero no tenía vida. Y así están muchas iglesias hoy llenas de eventos, pero vacías del Espíritu, llenas de asistentes, pero vacías de oración, llenas de discursos motivacionales, pero sin palabras que quebranten. Y lo más desgarrador de este pasaje se encuentra en el verso 20 del capítulo 3 de Apocalipsis. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Jesús está tocando la puerta de una iglesia que lleva su nombre. Eso significa que ya no está dentro. Lo sacaron con su indiferencia, lo reemplazaron con la tibieza, y él, en su misericordia, sigue llamando. La iglesia que Dios vomita no es la más pequeña, ni la más pobre, ni la más perseguida. Es la que se ha vuelto indiferente, es la que ya no busca, es la que se ha hecho de fe, de un accesorio y no de una cruz. Pero aún hay esperanza, porque Cristo la llama, avisa, Cristo reprende, sí, pero también restaura al que quiere una iglesia ardiente y despierta, gracias hermano, encendida por el Espíritu, enamorada de su presencia, firme en la verdad, separada del mundo. El mensaje es urgente, porque lo que está en juego no es una reputación eclesiástica, sino el agrado de Dios. O somos fríos o somos calientes, pero si somos tibios, ya sabemos lo que viene, y es ser vomitada de su boca. Una iglesia tibia no se reconoce por el tamaño de su templo, ni por la cantidad de actividades que realiza. Se reconoce por su temperatura espiritual, fría para el arrepentimiento, vacía de pasión, sin fuego ni celo por Dios. Jesús la identifica no por su falta de estructura, sino por su falta de fervor. No por no tener programa, sino por no tener presencia en la actividad. Los síntomas de la tibieza se han multiplicado, aunque se vistan de modernidad, relevancia o éxito ministerial. Veamos a continuación cómo se reconoce una iglesia tibia. En primer lugar, la autosuficiencia espiritual. No necesito nada. Apocalipsis 3:17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta es la voz de muchas iglesias hoy. Ya no claman por la unción, ya no oran por dirección, ya no esperan la voz de Dios. Se sienten capaces con sus propios recursos, con sus manuales ministeriales, con sus conocimientos teológicos, con sus años de experiencia. La dependencia fue sustituida por el profesionalismo. La urgencia espiritual fue cambiada por agendas gerenciales. El liderazgo dejó de depender del altar para depender de estadísticas. Se confía más en una agenda bien diseñada que en una oración bien dirigida. Se prefiere la asesoría de un coach que la convicción de un profeta. Se consulta más el algoritmo que el Espíritu Santo. Y así, semana tras semana, se hacen cultos eficientes, pero sin gloria. El mensaje implícito es claro, pero no necesitamos nada, ni dirección profética, ni consagración profunda, porque después de todo, ya sabemos cómo se hace. La iglesia tibia ha cambiado la dependencia por la autosuficiencia, ha reemplazado el clamor por la producción. Su seguridad no está en la palabra revelada, sino en el guión del programa. Estas luces y en estas luces con LED, y en la música bien producida, en las transmisiones en vivo, en los seguidores de Instagram, en los eventos virales y en las tendencias del momento.
Todo funciona menos el altar. Y no solo eso, también se glorían en sus finanzas bien saludables, y Dios está con nosotros porque no nos falta nada. Muestran sus cuentas bancarias, presumen de templos con aire acondicionado, sus edificios lujosos, sus auditorios de última generación. Confunden prosperidad material con aprobación divina, pero Cristo dice con voz de juicio: ¿no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Porque lo que impresiona a los hombres muchas veces entristece al espíritu. Lo que llena auditorios no siempre llena el cielo. Lo que brilla en las redes no necesariamente arde en el altar. Una iglesia puede tener lo mejor de tecnología, el talento, la visibilidad, y al mismo tiempo haber perdido la nube de gloria, porque donde no hay quebranto, no hay fuego. Donde no hay hambre, no hay llenura. Donde no hay humildad, no hay presencia. En segundo lugar, la ceguera espiritual, no ver su estado real. Jesús dijo a la iglesia de Laodicea: tú no sabes. Y esa quizás fue la peor tragedia espiritual: estar perdido y no saberlo, ser rechazado y seguir cantando, estar vacío y sentirse lleno. Esta es la condición de muchas iglesias. Hoy están convencidas de que están en avivamiento cuando en realidad están en apostasía. Hablan de gloria, pero no hay quebranto. Proclaman victoria, pero viven en derrota espiritual. No hay iglesias que se autoproclamen centros de avivamiento porque lo que tienen es emocionalismo. Hay lágrimas, sí, pero no por el pecado, sino por la música manipuladora. Hay gritos, pero no son de clamor, sino de euforia sin fruto. Lo que antes era discernimiento lo que antes era discernido como carnal, ahora es promocionado como ungido. Lo que antes se corregía, hoy se tolera en nombre de la gracia. La ceguera espiritual ha convertido el púlpito en una plataforma de influencers cristianos. Se predica para agradar al público, no para agradar a Dios. Se mide el éxito por las visitas en YouTube, por los seguidores en las redes, por la estética del escenario. El mensaje se adapta para no incomodar. Se eliminan las palabras como pecado, infierno, juicio y arrepentimiento. Se prefiere hablar del destino, sueños y éxito personal. Se disfraza el evangelio como de autoayuda. Esta ceguera ha llevado a que las iglesias se conviertan en centros de entretenimiento religiosos. El altar ya no es un lugar de fuego, sino de luces. La adoración ya no es vertical, sino horizontal. Se canta para los oyentes y no para Dios. Hay conciertos disfrazados de cultos, coreografías cuidadosamente ensayadas, presentaciones con vestuario y humo artificial, pero ni una lágrima por el pecado. Lo sagrado ha sido profanado con el argumento de ser relevantes, pero lo que el mundo quiere ver no es una iglesia parecida a Él, sino una iglesia que muestre el rostro santo de Cristo. Se permite que personas carnales ministren el altar, músicos sin vida devocional, líderes que viven en pecado oculto, predicadores sin comunión real con Dios, y todo esto justificado con carisma, con don, con apariencia. Pero Dios no unge la carne. Dios no respalda el show. El Espíritu Santo no habita donde hay una doble vida. Como si fuera poco, esta ceguera se refuerza entre ellos. Líderes ciegos aplauden a otros líderes ciegos, se invitan entre sí, se promueven entre sí, se dan títulos entre sí, se dan en un sistema cerrado donde la verdad no tiene entrada y donde el que denuncia es llamado religioso anticuado o legalista. Pero Jesús sigue diciendo: tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El peor estado de una iglesia no es estar en crisis, es estar en tibieza, es estar vacía y no saberlo. Es tener fama de estar viva pero estar muerta como la iglesia de Sardis. Es celebrar multitudes pero no tener salvación. Es hablar del Espíritu pero no tener su fruto. Es llenar auditorios pero vaciar el cielo. La ceguera espiritual ha hecho que se llamen avivamientos a lo que el cielo llama apostasía. Se aplauden movimientos, pero no se discierne la fuente. Se escucha más al conferencista de moda que al profeta que clama en secreto. Y mientras tanto el Espíritu Santo llora
fuera del templo, porque una iglesia que ha perdido la visión espiritual ya está caminando hacia el juicio. En tercer lugar, la falta de fervor en la adoración y en la oración. Una iglesia tibia canta con emoción, pero sin devoción. Levanta las manos, pero no el corazón. Eleva el volumen, pero no el espíritu. Hay sonido, pero no hay fuego. Hay movimiento, pero no hay presencia. La adoración ha sido reducida a una experiencia sensorial, a un momento musical hermoso, pero espiritualmente vacío. Ya no hay silencio sagrado, ya no hay temblor ante la gloria de Dios, ya no se llora en el altar, ni se tiembla en su presencia. Hay quienes cantan sobre la cruz sin haberse rendido a ella. Hoy se canta al Espíritu Santo, pero sin darle el lugar. Se invoca su nombre, pero se le impone el reloj. Se programa el mover, se planea el clamor, se cronometra la gloria, se repiten frases vacías que suenan bien, pero no hacen alarma. Se repite, se derrama el fuego, pero el altar está seco. Se pide, ven Espíritu Santo, pero no hay lugar para él en el corazón, porque donde hay tibieza, la adoración se vuelve espectáculo y no es exageración, es realidad. Hay congregaciones que invierten miles de dólares en sonido, pantallas LED, efectos especiales, máquinas de humo, cámaras de alta definición, pero ni una hora a la semana de un clamor verdadero. Los ensayos musicales son largos, pero los tiempos de oración breves o nulos. La preparación escénica es prioritaria, pero la preparación espiritual es ignorada. Se prioriza lo visible, pero se descuida lo eterno. Se busca excelencia estética, pero no profundidad espiritual. El altar ya no es el lugar de rendición, sino de performance. Ya no se ve a los músicos postrados, sino ensayando el solo perfecto. Ya no se ve al líder llorando por santidad, sino afinando su timbre para cautivar al público. Se imitan festivales seculares. Se adopta la estética de los conciertos del mundo. Se celebran servicios temáticos que parecen carnavales, noches, neón, fiestas de color, domingos temáticos. Pero el Espíritu Santo no desciende en fiestas de carne. Dios no habita en un ambiente donde la atención está centrada en el hombre y no en su Hijo. La tibieza espiritual ha convertido la adoración en entretenimiento. Se canta para agradar a los asistentes y no al Rey. Se complace más el oído humano que el corazón de Dios. Se canta de rodillas, pero de corazones altivos. Se llora, sí, pero por emociones y no por arrepentimiento. El volumen ha reemplazado la unción. El ritmo ha reemplazado la reverencia. El show ha reemplazado la gloria. Y lo mismo ocurre con la oración. La iglesia tibia ora, pero sin fuego, sin urgencia, sin carga, sin lágrimas. Ya no se ora con desesperación por las almas perdidas. Ya no se intercede por las naciones. Ya no se gime por santidad. Se ora por costumbre, por formalidad. Se dice oremos, pero no se espera respuesta a la oración. Ha perdido su esencia. Ya no se ora por la presencia, sino por la presentación. Ya no se busca el rostro de Dios, sino que funciona el programa. Pero Dios no se deja engañar. Él no busca música, busca adoradores. Juan capítulo 4, verso 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios no busca talento, no busca buena producción, no busca la mejor escenografía, busca corazones postrados, almas quebrantadas, espíritus rendidos. Una iglesia sin fervor a la adoración y la oración ya ha comenzado a morir, porque el fuego del altar no se mantiene con instrumentos, sino con corazones rendidos, y cuando el altar se apaga, la gloria se va. Cuarto lugar, la predicación. Javier, ¿tan aburrido? ¿Quieres que cortemos? Un ratito más y ya termino. Cuarto lugar, la predicación. Sin cruz, sin arrepentimiento, sin fuego. Uno de los síntomas más alarmantes de la iglesia tibia es el vaciamiento del púlpito. No porque falten predicadores, sino porque falta el mensaje. Hoy abundan los sermones, las conferencias, los mensajes inspiradores, pero escasea la palabra viva, que quebranta, que corta, que santifica, que predica, que agrada al oído, no para confortar el alma. Se evita lo incómodo,
Se elimina lo radical, se adapta el evangelio al gusto del consumidor, y eso no es evangelio, es comercio espiritual. En muchas iglesias hoy la cruz ha sido reemplazada por el carisma. Ya no se predica sobre el pecado, sino sobre la autoestima. Ya no se predica el arrepentimiento, sino la realización personal. Ya no se llama carga la cruz, sino reclamar la doble porción. Se presentan series de mensajes con títulos como descubre tu propósito, tu mejor versión, activa tus promesas, pero nunca se menciona la santidad, el quebrantamiento, el temor de Dios. Lo que era el púlpito se ha convertido en una tarima de coaching que con versículos como decorados o usa así la Biblia, pero como excusa para motivar. Se mencionan versículos, pero no se los exponen. Se dan consejos, pero no hay un llamado al arrepentimiento. El mensaje ha sido despojado de su filo profético. Ya no se confronta, ya no sacude, ya no transforma, porque el propósito no es hacer sentir bien al oyente, sino llevarlo a reconocer su profunda necesidad de Cristo. Leemos en 2 Timoteo 4:3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. Ese tiempo ya llegó. Hoy los creyentes eligen predicadores que los hagan reír, que los entretengan, que les hablen de promesas, sin condiciones, y muchos pastores, en vez de pararse como atalayas, se han convertido en animadores de multitudes. En la iglesia tibia, el pecado se minimiza, se justifica, se ignora. El adulterio es invitado a predicar, el orgullo es elevado como referente, el líder que vive doble vida es excusado como humano. El púlpito se convierte en plataforma de manipulación emocional y comercial. Se predica para lograr ofrendas, no para lograr conversión. Se predica para atraer multitudes, no para preparar un remanente santo. Y lo más grave, se predica sin fuego, sin función, sin oración, sin lágrimas, sin autoridad del cielo. Se prepara un mensaje como quien prepara una charla TED. Se descarga una prédica de internet, se copia un bosquejo, pero no se pasa horas ante Dios clamando por dirección, y así el púlpito se vuelve eco del mundo, no de la voz del cielo, y sin palabra viva la iglesia muere. No unge el entretenimiento, no respalda la motivación sin santidad, no honra al mensajero que no ha pasado por el altar, porque el verdadero mensaje del reino es cruz. Antes de gloria, quebranto. Antes de promesa, la muerte al yo. Antes de autoridad, el fuego. Una iglesia que ha perdido la cruz en su predicación ha perdido su llamado. Y si no hay cruz, no hay evangelio. Y si no hay evangelio, no hay salvación. Quinto lugar, mundanalidad. Cuando una iglesia quiere parecerse al mundo, uno de los síntomas más claros de la tibieza espiritual es la mundanalidad dentro de la iglesia. No se trata solamente de formas externas, sino de una profunda actividad del corazón que busca agradar al mundo más que a Dios. Es un intento constante de hacer que el evangelio sea atractivo, actual, amigable, pero a costa de diluir su poder en nombre de la relevancia. Se ha traicionado la reverencia en nombre de atraer. Se ha dejado de confrontar. Hoy vemos iglesias que ya no se esfuerzan por parecerse a Cristo, sino por parecerse a los festivales, a los programas de televisión, a las plataformas de entretenimiento, al lenguaje que es del mundo. La música es la del mundo, la vestimenta, la actitud, las redes sociales, todo se moldea bajo los patrones de la cultura y el mensaje se adapta para no ofender, para no sonar religioso, para no parecer anticuado, pero al final ya no hay diferencia entre la iglesia y el mundo. La mundanalidad ha transformado el altar en escenario, ha reemplazado la santidad por la popularidad, ha quitado la oración para dar lugar al entretenimiento. Se promueven noches temáticas como Glow Party, domingo de impacto de servicio Blackout, todo envuelto en luces de neón, humo artificial, risas, concursos, frases motivadoras. Pero ¿dónde está el temor de Dios? ¿Dónde quedó el temblor ante su palabra? 1 Juan capítulo 2 verso 15 dice: no amaréis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero hoy se ama al mundo
y se quiere a Dios solo como complemento. Se habla del reino, pero se vive por las modas. Se canta de santidad, pero se baila como en las discotecas. Se predica libertad, pero se vive en esclavitud. Se usa lenguaje cristiano, pero con corazón secular. Y lo más alarmante es que esta mundanalidad es celebrada desde el púlpito. Hay líderes que permiten y hasta que promueven el lenguaje vulgar, el doble sentido, los retos virales, los chistes con doble fondo, las coreografías sensuales, la ropa provocativa en el altar, todo con la excusa de alcanzar a los jóvenes. Pero Jesús nunca necesitó parecerse al mundo para cambiarlo. Él lo confrontó, lo sacudió, lo transformó. La iglesia que impacta no es la que mimetiza con el mundo, sino que la que se santifica delante de Dios. La mundanalidad es una traición, es un desprecio a la cruz, es una burla a la sangre de Cristo, porque Cristo no murió para tener una iglesia cool o moderna, sino una iglesia santa, pura, separada. No se trata del legalismo, se trata de identidad. No podemos proclamar a un Cristo crucificado mientras bailamos con el mundo lo que crucificó. Cuando la iglesia se parece al mundo, pierde su autoridad. Cuando se imita al mundo, pierde su poder. Cuando se ama al mundo, pierde el espíritu. Porque Dios no comparte su gloria con los ídolos, donde la cultura y donde hay mezcla y no hay presencia, y donde no hay presencia, no hay iglesia, sino una iglesia vomitada. Sexto lugar, tolerancia al pecado. Cuando la gracia es usada como excusa para el desorden, de una de las características más evidentes de la iglesia tibia es su capacidad para convivir con el pecado sin ser confrontada por él. No se trata de pecadores que vienen a buscar perdón, sino de líderes, músicos, pastores y congregantes que persisten en su pecado y a quienes nadie se atreve a corregir. El pecado ya no se denuncia, se justifica, ya no se confronta, se normaliza, ya no se disipa, se encubre en nombre del amor. Se ha perdido la santidad en nombre de la inclusión, se ha perdido el discernimiento y en nombre de la gracia se ha perdido el temor. Pero la gracia no es licencia para pecar, es poder para vencer el pecado. Leemos en Romanos 6, 1 al 2. Pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La iglesia tibia predica perdón sin arrepentimiento, promueve liderazgo sin santidad, eleva a ministros que viven en fornicación, en adulterio, en codicia, en orgullo, y nadie los corrige. Porque Dios ve el corazón. Se ignora lo que la Biblia dice claramente sobre la pureza en el altar y se sigue permitiendo que personas sin testimonio espiritual ministren, solo porque son carismáticos o porque atraen a gente, pero Dios no respalda el talento por encima del carácter. Hoy vemos iglesias donde el homosexualismo practicado es tolerado en nombre de la inclusión, donde se permite que personas que no se han casado vivan juntas y sirvan sin corrección, donde los líderes tienen adicciones ocultas, dobles vidas, prácticas deshonestas, y todos lo saben, pero nadie dice nada porque se prioriza el movimiento, no la limpieza del altar. Y lo más peligroso es que el espíritu se retira en silencio, como en el tiempo de Samuel, cuando la gloria se apartó de Israel. Pero la rutina del culto continuó. La iglesia sin fuego sigue funcionando. Se predica, se canta, se ofrenda, se anuncia, pero el cielo ya no responde porque Dios no bendice lo que no limpia, no respalda lo que no honra a su palabra. Jesús fue claro con la iglesia de Tiatira: y tengo unas pocas cosas en contra de ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos a fornicar. El problema no era solo de Jezabel, sino la tolerancia, y el pecado estaba dentro y no se hacía nada. Y eso es lo que hace a una iglesia tibia, sin tolerar lo que Dios aborrece. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado no confesado y practicado, sin arrepentimiento. Su amor nunca elimina su santidad, y si la iglesia no vuelve a distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo, entonces el juicio comenzará por la casa. Una iglesia que tolera el pecado pierde la unción, la autoridad, la protección. El pecado oculto abre las puertas al enemigo, apaga el fuego, enfría el espíritu, contamina el cuerpo.
Una iglesia tibia puede durar un tiempo en apariencia, pero no resistirá el día de la visitación. Cuando Jesús venga a buscar a su novia, esa iglesia quedará afuera. Jesús está fuera y la presencia ha sido reemplazada. Finalmente, el síntoma más trágico es que Jesús está fuera. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él no está en el púlpito, Él no está en la música ni en el programa, está afuera y sigue tocando porque lo sacaron con su indiferencia, lo reemplazaron con la estructura, y aunque se cante su nombre, ya no vive para Él. Una iglesia puede tener todos los seguidores, pantallas, eventos, fama, pero si Cristo no está, no es una iglesia, es una organización, un espectáculo, una reunión de almas tibias que aún no han sentido el vómito divino, pero que están en riesgo de ser escupidas fuera de su voluntad. Ahora bien, después de emitir una de las declaraciones más duras en el Nuevo Testamento, te vomitaré de mi boca, muchos esperarían un juicio final. Pero sorprendentemente Jesús no cierra la puerta. En lugar de una sentencia definitiva, hace una invitación misericordiosa. No destruye, llama, no abandona, sino que toca. Porque aun cuando la tibieza provoca rechazo en el corazón de Cristo, todavía anhela restaurar a su iglesia. Leemos en capítulo 3, verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí vemos el verdadero deseo de Cristo, una iglesia que arda con un celo espiritual y que se vuelva a Él en arrepentimiento verdadero. El celo que Jesús demanda no es emocionalismo pasajero, sino una pasión santa que nace del amor profundo de Dios. El celo verdadero nos mueve a buscar su presencia por encima del entretenimiento. Nos impulsa a defender la verdad, aunque incomode. Nos hace llorar por el pecado, anhelar la santidad, rechazar todo lo que apaga el espíritu en el Antiguo Testamento. Dios se describe como un Dios celoso. No comparte su gloria, no tolera la infidelidad y lo mismo exige de su iglesia. Él quiere una iglesia que no se venda al mundo, que no se rinda a la moda, que no negocie la verdad, que lo defienda con celo santo, que lo adore con fervor, que viva con integridad. Pero muchas iglesias han perdido ese celo, han abrazado la neutralidad peligrosa, han cambiado la oración por la planeación estratégica, el quebranto por la comodidad, el testimonio por la imagen. Y Cristo dice: sé pues celoso, despierta, levántate, arde otra vez, pues no puedes seguir viviendo a medias, mezclando mi nombre con tus intereses, ni mis palabras con tus conveniencias. Dios también quiere el arrepentimiento, que es la llave a la restauración. No se trata solo de sentirse mal, sino de cambiar de dirección, de reconocer el error, confesarlo y volver al centro. Cristo Jesús no dice reorganiza tu programa, dice arrepiéntete, cambia de mente, cambia de actitud, vuelve a lo esencial, deja de simular, vuelve el altar con lágrimas verdaderas. Arrepentimiento implica cerrar puertas que nunca debieron abrirse, cancelar pactos con el mundo, dejar de justificar lo injustificable. Es reconocer que aunque haya mucho ruido, si Cristo no es el centro, todo es vanidad. Es decirle: Señor, hemos edificado sin ti, te pedimos perdón, vuelve a entrar, toma el control, restaura lo que hemos dañado. En muchos lugares hoy ya no se predica el arrepentimiento, se habla de afirmación, de identidad, de propósito, pero ¿de qué sirve todo eso si el corazón sigue siendo tibio? ¿De qué sirve saber quién eres si no sabes dónde está Cristo? ¿De qué sirve tu destino profético si no has sido restaurado por su sangre? Cristo no está buscando títulos, ni posiciones, ni marcas personales. Está buscando un pueblo arrepentido que diga: vuelve a encender el fuego, Señor. Y aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dijo el Señor. Esta frase es una de las más impactantes del Apocalipsis. Jesús, el Señor de la iglesia, está fuera llamando. ¿Cómo puede ser que lo hayan dejado afuera? Porque la tibieza lo expulsó, porque se sustituyó su presencia con estructura, porque ya no era necesario. Pero aún así, Él llama,
Él toca, el deseo de Cristo es volver a habitar entre su pueblo. Él no quiere quedarse afuera, quiere entrar, tener comunión, restaurar, sanar, pero la puerta solo se abre por dentro. Él no la forzará. Él llama y su llamado es tierno, pero es urgente. Porque si no abrimos y seguimos ignorando su voz, llegará el momento en que la puerta ya no se abrirá. En Apocalipsis capítulo 3, verso 21, Jesús promete: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El anhelo de Cristo no es solo restaurarnos, sino hacernos reinar con Él. Nos llama a intimidad, a comunión, a autoridad espiritual. Pero para eso primero debemos vencer la tibieza, vencer la comodidad, vencer la indiferencia. No podemos reinar con Él sin antes no rendirnos a su nombre. Pero no el dueño del altar, sino Él no comparte el trono con nadie. Si Él no reina, entonces esa iglesia está en rebelión. Ahora bien, cuando Cristo dice te vomitaré de mi boca, no es una figura simbólica, sino una sentencia real sobre la tibieza espiritual. A lo largo de la historia, Dios se ha apartado de su pueblo cuando éste persistió en la indiferencia, la idolatría y la apariencia religiosa. En Ezequiel vemos el espíritu retirarse del templo profanado por la impureza. En Malaquías, Dios rechaza el culto que se ofrece sin reverencia, sin santidad, prefiriendo que cierren las puertas antes que recibir fuego vacío. Jesús mismo lloró sobre Jerusalén porque no reconoció el tiempo de su visitación. Tenía templo, pero no tenía fe. Celebraba fiestas, pero ignoraba su voz. Esa misma escena se repite hoy en las iglesias, donde el Espíritu ya no habita, aunque las actividades continúan, y lo más temible no es la destrucción externa, sino el abandono divino. Cuando Dios deja de hablar, de corregir, de manifestarse, ese es el juicio más severo. La tibieza es peligrosa, porque pretende agradar a Dios y al mundo al mismo tiempo. Pero Jesús fue claro: lo que no es conmigo, contra mí es. En el reino no existe la neutralidad. Cuando la gloria se va, lo único que queda es apariencia sin poder, culto sin presencia, un templo sin Dios. Y a esa iglesia Cristo la vomita. Apreciados oyentes, este no es un mensaje dirigido al mundo ni a los incrédulos, sino a la iglesia. A una iglesia que lleva el nombre de Cristo, pero que lo ha dejado afuera. Una iglesia que tiene culto, pero no gloria. Actividades, pero no altar. Ministerios, pero sin quebranto. Cristo no entra por la fuerza. Él llama, pero no para siempre. Su voz sigue sonando, aún hay esperanza, pero el tiempo se agota. La puerta no se abre con programas ni eventos, sino con arrepentimiento real, con corazones rendidos, con líderes que vuelven al secreto y congregaciones que abandonan la tibieza de la Odisea. Fue la última iglesia de Apocalipsis. Su mensaje es el más duro y también el más urgente. Es el llamado final. El que no lo escuche hoy puede que mañana ya no tenga una oportunidad. La pregunta ahora no es si Cristo quiere entrar. La verdadera pregunta es: ¿tú le abrirás? Este es el momento, es la hora. Arrepiéntete, rinde tu corazón, vuelve al altar. No sigas dejando a Jesús afuera, porque cuando Cristo vomita, la comunión se rompe y ya no queda gracia, sino juicio. Es propicio, hermano, ponerse con detención y leer lo que esto dice. Es la realidad de lo que estamos viviendo. Y no quiero generalizar, ¿no es cierto? Pero por lo general, todas las iglesias estamos sufriendo esto, lo de la Odisea. Y es un tiempo, ¿no es cierto?, donde debemos prestar atención y no caer, ¿no es cierto?, en este pecado terrible. Tener a Cristo afuera. Cuando la presencia, como me preguntaban ayer, que Satanás se mete dentro de la congregación, ¿no es cierto?, bueno, y hace sus estragos. Eso significa que Cristo es expulsado afuera. Y sin embargo, Él nos llama a arrepentirnos. Nos llama, ¿no es cierto?, a un arrepentimiento profundo, como dice Él aquí, y Él puede restaurar.